Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de teoría cuántica de campos. Y nada, por fin vamos a conectar la teoría con el experimento, la sección eficaz diferencial. Entonces, para ello, vamos a recordar lo que dijimos en el capítulo 83. Este objeto es proporcional a la amplitud de probabilidad de, estando dos partículas con momentos PA y PB en un remoto pasado, cuando interaccionen entre sí por la teoría correspondiente, en este caso hemos hecho con lambda phi 4, pero esto va a valer para cualquier teoría cuántica de campos, pues cuál es la amplitud de probabilidad de que finalmente, después de una interacción, un proceso, el que sea, haya dos partículas, una con PC y PD. Aquí he hecho un proceso de 2 a 2, pero ya sabéis que puede ser de 1 a 2, de 1 a 7, de 3 a 24, en fin, los números que queráis, básicamente. ¿Vale? Recordemos que in y out significa respectivamente, pues in en el pasado remoto y out en el futuro remoto, que era aquello que decíamos de estados asintóticos, ¿no? Lo suficientemente lejos como para que se puedan considerar propagándose con el hamiltoniano libre, sin interacción. Bueno, pues vimos que si consideramos el caso especial y muy concreto de cuadrimomentos que no sean iguales, entonces eso se podía expresar con la fórmula LSZ de esta manera, donde aparte de esta I y esta delta Dirac de conservación del momento, tenemos esta M, que es un numerito, que se llama amplitud de scattering y que se consigue con las reglas de Feynman que vimos en el capítulo 83 y 84, y recordad que eran diagramas full connected y amputados, ¿vale? Ya hablamos de todo eso en su momento. Por lo tanto, en principio, podemos calcular esta M en teoría de perturbaciones, hasta el orden o la precisión que queramos, en principio. Aunque estrictamente hablando no es verdad, porque hemos visto que a segundo orden las integrales ya dan infinito, pero una vez renormalicemos esto dará un número finito y por tanto será cierto lo que estoy diciendo. Bueno, en todo caso, si por lo que sea estamos interesados en la probabilidad de pasar del estado inicial al final, uno podría decir, pues lo único que habría que hacer es esta amplitud, hacer su módulo al cuadrado, que es lo que nos dice la mecánica cuántica. Pero cuidado, porque estos estados no están normalizados y entonces hay que dividir entre la raíz del producto escalar de Hilbert entre ellos. O sea, es decir, esto. Fijaos que aquí tenemos, bueno, vamos a mirar aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos el estado, y si lo dividimos entre la raíz del producto escalar de Hilbert de él consigo mismo, cuando hagamos el sándwich de todo esto, esta raíz se va a ir y entonces tenemos arriba y abajo justamente la misma cosa y por eso dará 1. Y lo mismo con esto de aquí. ¿Vale? Por tanto, esto sí que es correcto y ya le podemos dar sentido pues cuando digo correcto me refiero que le podemos dar un sentido de probabilidad. Porque insisto, para que se pueda interpretar como una probabilidad, los estados, los kets, tienen que estar normalizados. Y luego el módulo al cuadrado, pues es la regla estándar de la mecánica cuántica. Si quieres pasar de amplitud a probabilidad, haz el módulo y eleva al cuadrado. Entonces esto puesto un poco más bonito y simplificado, al final va a ser eso, básicamente porque estas dos raíces se van a ir con el cuadrado y esta señora se va a quedar aquí con el módulo al cuadrado. Y luego pues podemos sustituir esta información por la fórmula LSZ, que es básicamente sustituir, y aquí tenemos por un lado que la I deja de ser relevante porque estamos calculando el módulo al cuadrado y el módulo al cuadrado de I es 1, por tanto desaparece. Y tenemos entonces pues dos cosas. Por un lado, el módulo al cuadrado de M, que fijaos que le he quitado lo del PA, PB y todo eso simplemente para escribir menos, pero sigue estando, ¿vale? Estamos con este proceso. Y tenemos una delta de Dirac al cuadrado que habrá que ver qué narices significa eso, lo vamos a ver enseguida. Y aquí abajo pues enseguida también vamos a ver lo que es, pero de hecho ya sabemos lo que es. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a empezar por lo que probablemente vaya a turbar más, ¿no? Seguramente que es la delta al cuadrado, ¿no? ¿Qué narices significa la delta al cuadrado, ¿no? Bueno, yo podría, aquí podría, como siempre se pueden decir muchas cosas, con más o menos precisión matemática. Ya veis que este curso es de todo menos riguroso matemáticamente, entre otras cosas porque, como ya os he dicho más de una vez, hay una carencia muy grande de precisión y rigurosidad en la teoría cuántica de campos. Sí que hay acercamientos y tal, pero en cuanto a interacciones la cosa se complica mucho y entonces nosotros los físicos vamos tirando millas y los matemáticos poco a poco pues van demostrando pues si esto está bien definido, esto no, en
fin, os digo todo esto porque lo que voy a hacer es decir cuánto vale la delta al cuadrado, pues con un ejemplo súper tonto, para que nos creamos que efectivamente tiene sentido lo que voy a decir. Y por supuesto eso no es ninguna demostración, es simplemente un argumento heurístico, ¿no? Lo que voy a decir ahora. Pues bien, vamos al bachillerato y decimos, venga, tenemos la integral desde menos infinito hasta infinito de una función, una delta de Dirac al cuadrado de x. Y esto lo podemos pensar como una función g de x por delta de x, en donde por supuesto hemos ocultado debajo de la alfombra, dentro de g de x, pues la delta de Dirac multiplicado por la función. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues básicamente porque decimos, vale, pues esto según la definición de delta de Dirac, pues esto es g0. Pero como g es esto, pues entonces esto es delta de 0 por f de 0. Y ahora uno podría ir a decir, oye, pero un momento, f de 0 también se puede interpretar como la delta de Dirac por f de x, y le diríamos, sí, correcto. Vale, entonces, si introducimos esto, que ya no es una función porque no hay x, que es como, entre comillas, una constante para entendernos, lo metemos por aquí dentro, o sea, que tenemos menos infinito, infinito, delta 0, delta x, f de x. Y entonces, comparando esto con esto, sacamos la conclusión de que delta de x al cuadrado se comporta exactamente igual que delta de 0 por delta de x. Y entonces nos quedamos súper contentos porque tiene sentido, ¿no? Ojo, lo estoy haciendo, insisto, me río porque lo estoy haciendo en plan salto de mata, pero si se hiciera bien, regularizando y tal, daría exactamente lo mismo, ¿eh? Por eso lo estoy cogiendo el camino más, incluso también podemos decir más divertido, ¿no? Pero antes de seguir, dejadme decir cómo se puede interpretar delta de 0. De hecho, esto ya lo sabéis, ¿no? En fin. A ver, lo primero es que la delta de Dirac, bueno, si la multiplicamos por 2pi, esto lo podemos pensar como dk e elevado a i kx desde menos infinito hasta infinito. Por lo tanto, si en vez de x ponemos un 0, e elevado a 0 da 1, y entonces nos da esto que podemos considerar como todo el espacio. De hecho, aunque aquí aparezca una k, nada nos priva de pensarlo como si fuera una x, ¿no? Y entonces podemos decir, vale, pues esto es todo el espacio, que es infinito, pero es en principio todo el espacio, ¿no? Claro, si esto lo hacemos en 3 dimensiones, pues tendríamos 2pi al cubo y la delta en 3 dimensiones, aplicando la misma historia, al final tendríamos que es el espacio a la 3, o sea, el volumen, ¿no? Todo el volumen del espacio, que es infinito, pero podemos llamarle volumen y si me apuráis, vamos a poner una v de volumen. Si queréis podemos imaginarnos que nuestro universo no es infinito, sino que ocupa un cierto volumen v muy grande, pero finito. Es un típico truco para regularizar cosas. No hacer que las cosas sean infinitos, calcular y luego hacer el límite tendiendo v a infinito, ¿no? ¿Y por qué he hecho a la 3 y no a la 4? Porque fijaos que aquí tenemos delta a la 4. Bueno, pues lo he hecho simplemente para distinguir que si la delta a la 0, si en vez de tener una x aquí lo interpretamos como un tiempo, entonces en vez de espacio esto sería tiempo. Le voy a poner t de todo el tiempo, desde menos infinito hasta infinito, que por supuesto dará infinito, pero vamos a suponer que la duración de nuestro universo no es infinita, sino que dura un cierto tiempo t muy largo, ¿no? Entonces con esto, o sea, si juntamos las dos piezas, tendremos que 2pi por 2pi a la 3 por delta de 0 por delta a la 3, bueno, a la 3 no, en 3 dimensiones de 0, pues esto va a ser v por t. Y esto es una forma detallada de decir que esto es la delta en 4 dimensiones de 0 y aquí el 2pi a la 4 igual a vt. Así que entonces nos guardamos esta información. Ya me estoy imaginando los matemáticos que estén por aquí en la sala deben estar tirando los pelos y con razón. Bien, voy a hacer un copy-paste y vamos a ver qué podemos hacer aquí. Bueno, aplicando este concepto tendremos, bueno, si queréis vamos a poner el 2pi a la 4 y elevado al cuadrado, lo ponemos aquí aparte un momento, y luego la delta al cuadrado pues va a ser, mirando aquí, pues la delta normal y corriente de justo lo que tenemos aquí, que ahora lo escribiré.
Estos puntos suspensivos significa todo esto. Y luego la delta 4 de 0. Muy bien, y ahora de los dos paquetes de 2pi a la 4 que tengo, voy a utilizar uno de ellos que junto con esta delta me da vt. Y voy a poner esta vt de un color diferente porque vamos a esperar con todas nuestras fuerzas que estas v's y estas t's se vayan, se cancelen unas con otras, de manera que cuando hagamos el límite, como ya no están, pues significa que al final no dependía del tamaño de nuestro universo, ¿no? Tanto en espacio como en tiempo, ¿no? Entonces, si queréis, dejadme ya escribir bien esta delta. Bueno, de hecho, el 2pi también. De hecho, lo voy a poner por aquí. Y voy a poner vt por aquí. Llegó el momento de ver qué da este tipo de cosas. Esto ya lo sabemos calcular. Ya lo hicimos en el capítulo, no sé si 83 o 82. En fin, por ahí ya lo hicimos. Pero bueno, repito un poco cómo hacerlo aquí. Y en este caso, pues va a ser lo mismo. Vale, esto como está calculado en los extremos, o sea, en los estados asintóticos, en el in o en el out, pues recordad que entonces para crear estos estados, el PA-PB, hay que aplicar los operadores de creación y destrucción, en este caso en el menos infinito, ¿vale? Lo que pasa es que no lo voy a poner explícitamente para no alargar la expresión, ¿vale? Pero o sea, lo que quiero decir es, básicamente, que este estado es raíz de 2EA raíz de 2EB a daga A en el menos infinito y a B daga en el menos infinito actuando sobre el vacío asintótico o el vacío libre. Recordad que estos factores salían porque estamos hablando de Ketch definidos con el cuadrimomento y no con el trimomento. Recordad esto lo hicimos sí, en estos capítulos 82, 83 ya hablamos de esto. Espero que os acordáis. Vale, en el caso de si quisiéramos calcular este tipo de cosas en el out, pues en vez de menos infinito sería más infinito. Pero en todo caso lo voy a omitir simplemente para escribir menos. Entonces, si hacemos el bra de este señor, pues tenemos básicamente lo mismo, pero con el daga de estos, y daga con daga se va, y por supuesto nuestro vacío bra. Así que, si sustituimos, vamos a tener este señor por este señor, la raíz se va, y nos queda 2EA, y lo mismo con esto, esta raíz también se va a ir, 2EB, y tendremos el sándwich 0A, A, B, A, daga, A, B, daga y el 0. Entonces, insisto de nuevo que esto es importante, como hemos considerado que estos P's, B, C, D, en fin, todos estos son diferentes, ¿vale? Esto también es importante porque si no la fórmula esta no sale. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que podemos perfectamente cambiar el orden porque conmutan, porque se refieren a trimomentos, en este caso estamos hablando de trimomentos, diferentes. Y ahora es cuando decimos, ¿a qué es igual esto? Bueno, pues esto es igual a B daga a B más 2pi a la 3 delta de B menos B, para entendernos, ¿no? O sea, en realidad no es B menos B, sino tendría que ser, déjame ponerlo bien, aunque sea una vez en la vida, el trimomento PB menos el trimomento PB, que es 0. Y además esta delta es una delta en 3 dimensiones. Por lo tanto, si hacemos actuar este operador sobre el vacío, claramente este operador de destrucción sobre el vacío da 0, así que a efectos prácticos desaparece. Y luego aplicando la misma historia con este señor es exactamente lo mismo y por tanto va a dar exactamente lo mismo. 2pi 3 delta 3 0. Y ahora esto no son operadores, sino simplemente son números. Así que pueden salir fuera y tenemos entonces el sándwich de 0 con 0 que da 1 y por lo tanto tenemos este señor y este señor que será 2pi a la 6 y delta 3 0 delta 3 0. Muy bien, y ahora ocurre lo mismo de antes. A ver, o sea, de aquí tendremos un 2pi 3 delta
en 3 dimensiones de 0 y otro exactamente igual. Y cada uno de estos es exactamente, o lo podemos interpretar heurísticamente, tal como lo hemos hecho antes, como un volumen espacial y otro volumen espacial. Luego, esto nos da volumen espacial al cuadrado por estas, el 2EA y el 2EB. Pero si hubiéramos calculado en vez de AB, pues CD, ya os podéis imaginar que da exactamente lo mismo, porque el procedimiento es, vamos, es lo mismo. Así que simplemente sustituimos y listo. Vamos a quitar esto ya, que no nos hace falta para nada. Bien, vamos a hacer una cosa que es cancelar este volumen con este y vamos a dejar esta v al cuadrado como v por v. Y luego vamos a hacer una pequeña travesura que es dividir entre este tiempo. Por tanto, ahora todo este miembro de la derecha de la ecuación no es la probabilidad de pasar de i a f, sino es la probabilidad de pasar por unidad de tiempo, ¿vale? Simplemente para que no dependa del tiempo. Entonces, como todo esto tiene trampa, si quisiéramos calcular tal cual está, la probabilidad que nos daría sería 0, básicamente. ¿Por qué? Bueno, esto se puede ver, digamos, un ejemplo súper tonto, ¿no? Imaginad los números reales entre el 0 y 1 y nos preguntamos cuál es la probabilidad de que dé justamente este número. Por ejemplo, yo qué sé, 0,4, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues la probabilidad de que a escoger al azar un número entre 0 y 1 dé justamente 0,4 es 0. Básicamente porque estamos comparando un punto con una recta y una recta tiene infinitos puntos. Y dicho así en plan poco matemático, la única posibilidad que tenemos aquí para que dé algo finito es que no sea un punto lo que escojamos como target, sino un intervalo. Por ejemplo, que estemos interesados en los números que van desde, por ejemplo, desde 0,1 hasta 0,5, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que dé algún número aquí, ¿no? Vale, entonces sí que podemos decir, bueno, ¿qué has dicho? Desde 0,1 hasta 0,5, ¿no? Bien, pues la longitud de esta línea es 0,4 y la línea esta mide 1, perdón. Bien, pues la probabilidad de que dé entre 0,1 y 0,5 pues es de 0,4. Entonces ya nos da algo con cara y ojos, ¿no? Pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Cuando le estamos diciendo la probabilidad de que justamente sea, A y B, valores muy concretos, y C y D, valores muy concretos, pues pasa algo parecido a lo de aquí. Entonces necesitamos introducir intervalos. Quiero, digamos, la probabilidad de que más o menos de, al final, PC, pues más o menos algo, digamos, ¿no? O sea, un cierto intervalo, ¿no? Entonces, uno puede decir, vale, pues ahora vamos a llamar, no sé cómo llamarlo eso. Bueno, si esto es, por ejemplo, P mayúscula, pues entonces vamos a definir diferencial de P minúscula, yendo de I a F entre el tiempo, y esto lo voy a definir, pues lo mismo que esto, pero aquí lo tengo que multiplicar por algo que represente el número de outcomes o salidas cercano a PC y PD. Vamos a ver cómo digo esto. La diferencial, digamos, de un volumen en el espacio de fases, ¿vale? Porque estamos hablando de regiones en el espacio de momentos, ¿no? O sea, algo así, ¿no? Pero claro, hay una complicación. Como estamos considerando un volumen finito, entonces ya sabemos que cuando consideramos un volumen finito, la P, los trimomentos no pueden adoptar cualquier valor real y continuo y bonito, o grupos de valores reales, sino que se cuantiza en un cierto volumen V, ¿no? Vale, por tanto, vamos por pasos. A ver, para hacerlo fácil, vamos a imaginar que estamos trabajando en una dimensión. Esto es simplemente para que se entienda el por qué, el paso final, casi final de poner esto y por qué tiene la forma que tiene, ¿eh? Bien, pues estamos trabajando en una dimensión. Uno puede decir, bueno, pues en una dimensión del espacio. Eso significa que los vectores, los trimomentos, en realidad no son vectores, bueno, flechitas, sino si son simplemente números en una dimensión, ¿no? Por ejemplo, esto querría decir que una partícula se está moviendo hacia la derecha con 5 unidades de momento y esto querría decir que se mueve hacia la izquierda con 3 unidades de momento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si uno dice, vale, pues vamos a fijarnos en la salida,
¿Y por qué en la salida? Pues porque uno prepara partículas con PA y PB y entonces lo que mide es, o puede decidir poner los detectores en los sitios correspondientes para medir pues justamente PC y PD. Esto es lo que puede cambiar en un experimento, ¿no? O dicho de otra manera, las partículas chocan y luego pues salen hacia la dirección que toque por la física, ¿no? Pero nosotros siempre prepararemos PA y PB de una manera muy concreta para todos los experimentos. Pues bien, imaginad que quiero detectar las colisiones que me den, por ejemplo, pues que PC sea 5 en las unidades que sean, en este toy model de una dimensión, y que PD pues dé, por ejemplo, 3. Bueno, pues en el espacio de momentos de salida, como cada uno de estos objetos tiene dimensión 1, pues al final necesitamos un espacio de dimensión 2 para representarlo, ¿no? De forma que, por ejemplo, esta salida pues sería, por ejemplo, si esto es C y esto es D, pues esto sería pues 5, 3, ¿no? ¿Vale? Este punto representa que PC valga 5 y que PD valga 3, ¿vale? Pues bien, tenemos que introducir el volumen aquí, que es equivalente a lo que he dicho antes de la probabilidad 0 si estamos con un número, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es decir, no, queremos saber cuál es la probabilidad de que dé en un trocito continuo cerca de 5, 3, ¿vale? Esta sería la idea. Y entonces es a este, no sé cómo llamarlo, volumen, bueno, aquí es un área, pero como esto va a ser la dimensión, bueno, de hecho es un hipervolumen. Bueno, pues esto tenemos que ver cómo calcular este hipervolumen, ¿no? Que suena muy rimbombante, pero ya veis que es una tontería. Hipervolumen. Pero en el espacio de fases. Espacio de fases. Vale. Entonces, como decía, resulta que en todos estos cálculos que estamos haciendo, estamos considerando que nuestro universo tiene un volumen finito, simplemente para que no empiecen a aparecer infinitos por todos lados y no sepamos ni cómo trabajar ni nada. Hay que regularizar y eso implica que las P's no son cualquiera, sino estarán cuantizadas, ¿no? Esto es de conocimiento bien sabido de mecánica cuántica ordinaria, ¿no? Bien, entonces a efectos prácticos, lo que viene a decir esto es que si consideramos un volumen cuadrado, y cambio de color porque ahora esto está en el espacio ordinario, no en los vectores, ¿eh? ¿Vale? Vamos a suponer que tenemos dos dimensiones espaciales, ¿no? Por ejemplo, donde esto mide L y esto mide L para hacerlo fácil, ¿vale? Este es nuestro universo posible de volumen, en este caso, pues L al cuadrado, ¿no? Por ejemplo, para hacerlo completamente genérico, en realidad tendría que ser, pues, un dado, ¿no? Un cubo, donde esto es L, L y L, de forma que el volumen, de hecho, déjame poner con el color que toca, el volumen sería esta L al cubo, ¿vale? Nuestro universo tiene ese tamaño, esta forma, ¿no?, de cubo, y entonces nos preguntamos qué posibles valores de P se pueden dar en un espacio finito como este, ¿no? Entonces voy a decir la solución, que estaba pensando si debería decir la solución o darla por sabida, ¿no? Porque lo que vengo a decir es que básicamente, bueno, mira, luego en una dimensión rápidamente para que veáis de dónde sale y luego ya os podéis imaginar pues que va a dar lo mismo en 3 dimensiones, ¿vale? A ver, entonces, déjame poner esto por aquí. Vale, a ver, si estamos en una dimensión espacial y la partícula en cuestión solo puede estar entre x igual a 0 y x igual a L, entonces si queremos construir una función de onda que sea periódica, en el sentido de que, por ejemplo, si aquí la función vale lo que sea, pues entonces la función aquí también tiene que llegar al mismo punto para, en fin, para que sea periódica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pongamos que queremos que sea una función tipo onda plana, del estilo e elevado a i kx, ¿no? Bueno, pues lo que tiene que cumplir es que e elevado a i k0 tiene que ser lo mismo que e elevado a i kl. E elevado a 0 es 1, por lo tanto, esto lo que nos dice es que KL tiene que ser igual a 2pi veces n, donde n es un número entero. Y por tanto, el momento K ya no puede ser cualquiera, sino tiene que ser el que sea, K sub n, definido como 2pi n entre L. ¿Vale? Esto lo estoy diciendo también de forma heurística,
pero esto está en cualquier libro de texto de mecánica cuántica ordinaria. Y le he llamado K, pero también le puedo llamar perfectamente P. Trimomento, ¿eh? Conclusión. Lo que vengo a decir es que si la partícula está obligada a estar encerrada en un mundo cuadriculado de lado L o arista L, un cubo, entonces los posibles trimomentos de este mundo son 2pi L, pues N1, N2, N3. ¿Vale? Porque esto es si tenemos una dimensión, pero si tenemos 3 dimensiones, pues es la misma fórmula con 3 números distintos enteros, ¿no? Por tanto, dpx pues va a ser 2pi L diferencial de N1, dpi lo mismo, pero con diferencial de N2, y por tanto el diferencial de volumen en el espacio de fases pues será el 2pi L al cubo diferencial dimensión 3 de n. Entonces, diferencial 3n será L al cubo pasando al otro lado, o sea, el volumen dividido entre 2pi a la 3 diferencial 3p. Entonces vamos a entender qué significa esto. Fijaos que esta n lo que nos está diciendo es el número de posibles estados, ¿no? Entonces, como hay que leer esto es, básicamente, si estoy en el espacio de fases PC, PD, en este toy model de una dimensión, y me da por seleccionar un trozo del espacio de fases, y quiero saber cuántos estados posibles de momentos finales posibles hay aquí, entonces lo que tengo que hacer es integrar esto, que básicamente como esta v es algo constante y el 2pi tercios también, al final esto lo que nos da es v 2pi tercios y es simplemente el volumen del espacio de fases de esta región. Y esto nos dará el número de estados posibles. No es un conjunto continuo, ¿no? Bueno, aquí para ser estrictos no tendría que haber puesto PD y PC porque ahora estoy hablando en general, ¿eh? O sea, el espacio de fases, ¿no? Total, que volviendo a la fórmula que acabamos de ver, esta de aquí, esta es para una partícula, pero si tenemos dos partículas, entonces claramente vamos a tener esto pues dos veces, para una de las partículas y para la otra partícula, porque el espacio de fases pues tendrá dimensión 6. 3 dimensiones para las propias del momento de una de las partículas y las otras 3 de los que son las componentes del momento pues, de la otra, ¿no? Perdón, y esto es igual. Bueno, pues esto de aquí, o sea, esto es justamente lo que hay que poner aquí. El número de estados de salidas posibles en torno a PC y PD. Así que lo ponemos. Y aquí es donde ocurre la magia, porque fijaos que aquí aparecen tantos volúmenes como partículas finales haya, ¿no? Pero aquí también, fijaos que este AV ha aparecido debido a la partícula C y este volumen debido a la partícula D. Por tanto, si tuviéramos una tercera partícula final, la F, por ejemplo, pues aparecería otro volumen aquí, pero aparecería otro término de estos con otra V. O sea, lo que vengo a decir es que al final esta V se va a cancelar con una de estas Vs, esta V con esta V y eso va a pasar siempre para cualquier número final de momentos. Pero además ocurre algo maravilloso, porque si ponemos esto aquí arriba, simplemente para que quede más bonito, pero nos fijamos que si pongo el 2E por aquí y el 2ED por aquí, ocurre la magia, porque resulta que esto de aquí es invariante Lorentz. Y esto también. O sea, todo esto y todo esto. O sea, es decir, todo esto de aquí es invariante Lorentz, lo cual, o sea, en fin, no tenía por qué salir, o a lo mejor sí que podía salir, pero en fin, son sorpresas que nos da la vida y entonces es maravilloso. Entonces, en definitiva, de momento hasta donde hemos llegado es que estos dos factores son invariante Lorentz, la M también lo es, no sé si lo comenté o no, pero también es invariante Lorentz, la delta también, y claro, ¿qué ocurre? Pues que tenemos que ver, oye, ¿y esto es invariante Lorentz?
Y la respuesta es claramente no. Para verlo, pues lo que habría que hacer es hacer una transformación de Lorentz en la dirección que queráis, por ejemplo en el eje X, y veríais que, que lo que obtuviéramos no sería 2EA', 2EB', V', ¿vale? Y entonces aquí tenemos un problema, porque definir una cantidad o algo que no sea invariante Lorentz, es decir, que dependa del sistema de referencia, no es algo que nosotros queramos en nuestras vidas. Así que tenemos un problema. No sé, yo me imagino las personas que estuvieran intentando escribir esta ecuación por primera vez, ¿no? Diciendo, oye, tío, que mira lo que tengo este problema, esto no es invariante Lorentz y además si hago tender v a infinito esto se va a cero, o sea, mi gozo en un pozo, ¿no? Pero entonces a lo mejor comentando en la comida, desesperados estas personas, ¿no? Se van a comer y de repente empiezan a darle vueltas y uno dice, hey, un momento, ¿en dónde está aquí la información de la, vamos a decir, potencia de los cañones que están lanzando partículas? No está en ningún sitio. Entonces, la probabilidad debería depender, tal como está escrita, de cuán potentes son los cañones o cuántas partículas están lanzando, ¿no? ¿Cuántas y a qué velocidad? Y entonces, ¿qué pasaría? Pues que dejarían de comer, irían rápidamente a sus despachos y dirían, espera, es que tenemos que dividir entre el flujo de partículas. A ver si así tenemos suerte. Entonces, vamos a ver. Por supuesto, esto me lo estoy inventando. No sé cómo ocurrió, pero me gusta imaginar que fue así, ¿no? Entonces, vamos a dividir entre el flujo. O sea, dividir entre el flujo significa multiplicar en el denominador, claro. Flujo de partículas. Pero claro, la pregunta es, ¿pero qué es el flujo, no? Sí, pues mira, el flujo, esto lo aprendí en el cole. Perdóname, que llevo ya un rato y cuento cosas divertidas para divertirme yo mismo. El caso es que el flujo es, por definición, el número de partículas que atraviesan un área por unidad de tiempo, digámoslo así. Es decir, por ejemplo, si nos imaginamos un cilindro, ¿no? El área al que me estoy refiriendo es esta, el área transversal, ¿no? Entonces uno puede decir, vale, pues veamos, déjame multiplicar por L y dividir entre L, esta L de aquí. Y ahora digo, venga, L entre T, eso es una velocidad, que en todo caso sería la velocidad de las partículas, en recorrer una longitud L en un cierto tiempo T, ¿vale? Entonces tendríamos número de partículas por velocidad entre área de la sección por L. Pero el área por la sección, eso es justamente el volumen. Esto también es heurístico total, ¿eh? Por tanto, tenemos número de partículas por velocidad entre volumen. Así que, si hacemos eso, bueno, he dibujado un cilindro, pero puede ser perfectamente, o sea, en realidad debería ser, digamos, si nuestro universo es este, ¿no? Pues claro, debería ser, o sea, que hay partículas por todos los lados, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora este volumen, este de aquí, lo voy a cancelar por este. Y este símbolo, déjame ponerlo por aquí, para que quede claro que es el número de partículas. Y esto, la v esta de aquí, es la velocidad ordinaria que tienen las partículas. Y si por lo que sea, esto es en concreto si, por ejemplo, la partícula, si estamos trabajando en el sistema de referencia del laboratorio, pues entonces esta v se referiría a la velocidad de una de las partículas, ¿no? Pero si estamos trabajando en el centro de momentos, entonces aquí lo que habría que hacer es poner la velocidad relativa VA menos VB. Entonces vamos a poner esto que es más genérico, ¿no? Y esto es un por. Entonces, esto, ¿qué querría decir? ¿O qué estaría significando, no? Pues es la diferencial de la probabilidad de pasar de un estado inicial a uno final por unidad de tiempo y por unidad de flujo. Y este número de partículas lo podemos pasar multiplicando aquí, y ahora sí, es a todo esto a lo que se le llama la differential cross section. Todo esto. Densidad de probabilidad de pasar del estado inicial al final por unidad de tiempo y unidad de flujo, multiplicado por el número de partículas. Y llegamos a nuestra flamante definición de la sección eficaz diferencial. Pero nos falta ver si esto de aquí es o no invariante Lorentz. Y la respuesta es que sí
es invariante Lorentz en los casos que nos interesa y no es invariante Lorentz en general. Así que esto conviene tenerlo muy claro porque si no luego vienen los disgustos. Veamos. Si tenemos un cañón de partículas, que de hecho es lo que vamos a tener experimentalmente, ¿vale? Por eso esta fórmula se va a quedar así y nos va a servir. Bueno, si tenemos un cañón de partículas y luego otro cañón de partículas, en realidad esto no va con cañones, es bastante más sofisticado, pero bueno, no, de forma equivalente podemos pensar que efectivamente son dos cañones que están lanzando pelotitas con un cierto PA y aquí pelotitas con un cierto PB. Entonces, si nosotros decidimos trabajar, en este caso estaríamos trabajando, tiene toda la pinta de que estaríamos trabajando en el sistema centro de momentos, ¿no? Y lo interpretamos de esta manera, que estas velocidades son las observadas por este señor y tomadas desde este eje, por ejemplo, bueno, tradicionalmente se le llama eje Z, ya veréis por qué, pero bueno, si nosotros decidimos hacer una transformación de Lorentz en esta dirección, en la dirección Z, por ejemplo, para irnos al sistema de laboratorio, entonces esto es invariante Lorentz de esos boosts en concreto en esta dirección. Ahora bien, si resulta que hay otro observador que en vez de moverse horizontalmente se mueve verticalmente, por ejemplo, y hacemos una transformación de Lorentz para ver cómo lo vería esta persona, esto de aquí daría radicalmente diferente, ¿vale? Por lo tanto, esta fórmula es cierta para cualquier sistema de referencia inercial que como mucho se mueva paralelamente al eje Z en la dirección que queramos y a la velocidad que queramos. Cuidado con esto porque esto es importante. Entonces, por otro lado, tal cual está escrita esta fórmula ahora mismo, no estamos ni en el COM o en el COM ni en el LAP. Básicamente porque aquí tenemos la velocidad que sea y la velocidad que sea. O sea, no hemos especificado qué forma tiene que tener estas velocidades ni nada. Por tanto, esto es de momento absolutamente genérico. Vale, entonces para seguir hacia adelante voy a poneros un ejercicio altamente interesante y muy fácil de hacer, aunque parezca que no. Bien, tendría un primer apartado que es demostrar que EA, o sea, la energía de la partícula A por la energía de la partícula B por el valor absoluto de la velocidad ordinaria A menos la velocidad ordinaria B, esto se puede expresar como EBPA menos EAPB al cuadrado raíz. Eso sería el apartado A. Y el apartado B, demostrar que esto de aquí dentro es exactamente igual, o sea, tiene la misma forma si hacemos una transformación de Lorentz en la dirección Z, o si queréis, cuando digo dirección Z, dado que PA y PB también van a ir en la dirección Z, al final lo que podemos hacer es utilizar la fórmula de la transformación de Lorentz que os dije el otro día, ¿vale? Ya está. Y aquí habrá el tiempo y luego la dirección espacial que consideremos, por ejemplo la Z o llámale X o lo que sea, ¿vale? O sea, se utiliza esta transformación. Insisto, porque los momentos son paralelos a esta dirección. Bien, pues con esta fórmula demostrar que esto ocurre. Y entonces, ¿qué conclusión sacamos? Pues que si el producto de las energías por la resta de las velocidades en valor absoluto resulta ser esto, y esto de aquí dentro es invariante Lorentz, pues esto también lo es. Y con esto demostramos que este término de aquí es invariante Lorentz o parcialmente invariante Lorentz solo para boosts en la dirección Z, que es lo que necesitamos por la configuración que vamos a tener experimentalmente siempre. Muy bien, y creo que lo vamos a dejar aquí porque el siguiente paso va a ser calcular la sección eficaz de dos partículas yendo a dos partículas, pero por ejemplo haciéndolo en el centro de masas, en fin, haremos unos cálculos para ejemplificar un poco cómo utilizar todo esto y probablemente también hablemos del decaimiento de partículas. Eso será en el siguiente capítulo porque creo que es interesante que primero dijéramos bien esto que hemos hecho y luego ya ver pues los cálculos interesantes que podemos hacer. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.